Muy buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Iván Alzaiz de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, con número de control 231K0041. En esta noche vengo a presentarles la siguiente parte del proyecto, el cual tiene que ver con el tema de listas doblemente ligadas. Lo que se verá en esta parte será la creación de la clase de lista doble, en el cual podremos insertar un nodo al final de la clase, insertar un nodo al inicio, desplazarnos entre la lista, es decir, entre los nodos, insertar un nodo X y hacer recorrido de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Primero que nada, ¿qué son las listas doblemente ligadas? Las listas doblemente ligadas podemos definirla como que son una serie de información que tenemos, una serie de datos en los cuales van sucesivos, por decirlo de cierta manera, en el cual podemos desplazarnos tanto adelante como por atrás. En este caso, para dar un ejemplo sencillo, imaginémonos una playlist, por ejemplo, en Spotify. En Spotify podemos avanzar a la siguiente canción y regresar a la anterior, ya que estas se encuentran enlazadas unas a otras, y en el cual nosotros podemos avanzar varias músicas o retroceder varias, o incluso poder eliminar una música de la playlist. Básicamente, ese sería un ejemplo de cómo funcionan estas doblemente ligadas. Primero que nada, me gustaría que abramos nuestro codificador de confianza. En este caso, yo usaré uno que se llama Sinjar, en el cual le daremos clic a archivo, le daremos clic a nuevo y crearemos uno con el nombre de lista-doble.h, en el cual lo dejaremos como defecto, en el cual nos arrojará que es un archivo de cabecera, le daremos en crear y nos creará un archivo como este. Ahora, aquí es donde vamos a realizar todas las funciones que el cual se basa en las listas doblemente ligadas, como les he dicho. Podemos insertar un nodo al inicio de la lista, insertarlo al final de la lista, insertar después de un nodo con valor X, eliminar un nodo al inicio, eliminar un nodo al final, eliminar un nodo con un valor X, recorrer la lista de izquierda a derecha y de igual forma recorrer la lista de derecha a izquierda. Primero que nada, ¿cómo definimos un nodo? Para este caso, necesitamos el uso del asterisco. Con el simple hecho de poner ese asterisco al lado de la palabra que nosotros deseemos darle en este caso, yo he puesto nodo asterisco, en automático el sistema o el codificador nos lo de como que estamos creando un apuntador o en este caso un nodo. En este caso, crearemos primero un strip, el cual es la tabla, por así decirlo, de datos que nosotros vamos a manejar. En este caso, crearemos primero una variable de puntero de nombre datos, el cual, como dice el comentario, almacenará el valor del nodo. Después, crearemos un nodo, como he dicho antes, nodo asterisco, con el nombre de siguiente. Es decir, estamos creando un puntero el cual está apuntando al siguiente nodo de la lista. Después crearemos otro nodo o otro puntero con el nombre anterior, el cual estará creando un nodo anterior a la lista. Entonces, viéndolo de otra forma, entonces estamos diciendo que si tenemos dos nodos, entonces tenemos dos nodos, entonces, y el nodo está haciendo una conexión. Este está desplazando al siguiente nodo, así que el siguiente de igual forma está creando otra conexión al anterior, en el cual de esta forma nosotros podemos de cierta manera desplazarnos entre el nodo o entre las listas. Ok, una vez entendido esto, ahora procedemos a crear un constructor. Los constructores, los cuales les vamos a asignar valores por defecto
a los nodos que ya hemos creado. Siempre que comencemos, los nodos tienen que comenzar siendo nulos, es decir, que un nodo en cuestión no cuenta con ningún valor a menos que el usuario se ingrese. Entonces, creamos un constructor de nombre nodo, el cual va a recibir el parámetro de valor, el cual va a almacenar todo lo que nosotros le estemos pasando. Por ejemplo, aquí estamos mandando llamar a la variable dato, el cual de igual forma recibe el parámetro de valor que va a recibir los valores. Siguiente, como he comentado, este apuntador va a ser de tipo nulo, porque así estamos comenzando, es decir, no hay ninguna conexión, no hay ningún nodo creado, es decir, todos son nodos nulos. Igual este, que es el anterior, que para definirlos como nulos, pues ponemos null ptr. Entonces, después creamos una clase de nombre lista doble, en el cual creamos un apuntador de nombre p, que significa primer nodo. Después creamos otro apuntador de nombre r, que es el último nodo. Y después creamos un nodo q, en el cual va a ser el nodo temporal, ya sea para eliminar o encontrar un nodo específico. Y de hecho en esto se basan las listas doblemente ligadas. Las listas doblemente ligadas deben de contar con tres parámetros, por así decirlo. El nodo de inicio, el nodo del final y el nodo que va a estar realizando el recorrido. Porque en las listas simples únicamente contamos con el nodo de inicio y el nodo de final, es decir, con dos nodos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora, creamos un nuevo constructor en el cual va a tener un parámetro vacío, es decir, que va a estar recibiendo todo lo que nosotros estamos pasando. Vamos a definir P, es decir, el apuntador P como tipo nulo, también R tipo nulo y Q de tipo nulo. Es decir, que estamos diciendo que el nodo primero, el último nodo que es R y nuestro nodo actual o el nodo eliminar son nulos. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, aquí está el nodo, aún no realiza ninguna conexiones, no hay ningún otro nodo. De esta forma, se dice que P, perdón, se dice que P, Q y R, todos estos test están definidos como nodos nulos, es decir, que aún no reciben ningún valor. Son completamente nulos y no tienen ningún nodo que se esté desplazando a la izquierda o a la derecha. Es decir, que el nodo siguiente, el nodo anterior, de igual forma son nulos porque no existe ningún tipo de conexión. Ahora, ahora procedemos a la primera parte del código, en el cual es insertar el inicio de la lista, es decir, insertar el primer nodo. Primero, creamos un método de nombre insertar inicio, en el cual le pasaremos el parámetro valor. Es decir, que ahí se va a estar almacenando, por así decirlo, o va a estar recibiendo los nodos, o los nodos van a estar accediendo a los valores. Entonces, aquí el apuntador Q está apuntando temporalmente a la nueva memoria que se le está asignando al nodo. De hecho, que dice crear un nuevo nodo con el valor nuevo. Es decir, que el nodo está recibiendo un valor que es Q. Y de ahí creamos una pequeña validación con un if, el cual dice que si la lista está vacía, de hecho que lo dice, bueno, ver esta nota dice, si la lista está vacía, el nuevo nodo es tanto el primero como el último. Es decir, P, P y R son los mismos nodos, son tanto el primero como el último. Y aquí, caso contrario, si la lista no está vacía, es decir, que exista el primer nodo o el último nodo, es decir, el nuevo nodo apunta al inicio actual, es decir, que Q está apuntando al nodo siguiente, el cual sería, que significa el primer nodo. Y aquí dice, el primer nodo apunta de regreso al nuevo nodo. Es decir, el primer nodo está apuntando, por así decirlo así mismo, es decir, el primer nodo apunta de regreso
al nuevo nodo. Y el nuevo nodo se convierte en el, es decir, usted se convierte en el primer nodo, es decir, lo que estaba recibiendo. Y aquí ya solo estamos, aquí ya solo incluimos en lista, perdón, un mensaje que diga nodo insertado al inicio con el valor que le estamos usando. Por ejemplo, aquí el valor puede valer 12, puede valer 15, es decir, el valor que nosotros queramos que reciba ese primer nodo. Y ahora pasamos a lo que es insertar al final de la lista. De igual forma, creamos otra clase, el nombre insertar al final con el parámetro de valor. Y aquí, como he explicado antes, volvemos a inicializar, por así decirlo, el apuntador Q, el cual está apuntando al nuevo apartado de memoria que nos está asignando a nodo. Aquí lo dice crear un nuevo nodo con el valor dado. Ahora tenemos otra validación que dice si la lista está vacía, un nuevo nodo es tanto el primero como el último. Es decir, que si no existe un primer nodo o no existe un último nodo, entonces el nuevo nodo, es decir, tanto P como Q, son el primer y el último nodo. Entonces, aquí creamos esta versión, decimos si la lista no está vacía, con el else, el último nodo actual apunta al nuevo nodo. Es decir, R está apuntando al siguiente. El nuevo, pues, que es igual a, es decir, el temporal. Es decir, el nuevo nodo apunta de regreso al nodo actual. Y el nuevo nodo se convierte en el último. Es decir, hasta cierto punto estamos creando aquí el enlace entre nodos, como lo tenemos aquí. Es decir, de este lado son nulos porque no tiene un nodo antes y tampoco hay un nodo después. Pero existe este enlace entre nodos en el cual el primer nodo está apuntando al siguiente y el último nodo está apuntando al siguiente. Y aquí sería R y de existir un nodo anterior, este sería, perdón, no Q, este sería P, perdón, este no sería Q, este sería el nodo P. Y ahora solo es imprimir un mensaje y imprimir el valor que estamos insertando al final. Como aquí dice, no insertado al final con el valor, como he dicho, el valor que nosotros puso puede ser 15, puede ser 30, puede ser 40, puede ser cualquier dato. Ahora, aquí vamos a insertar un nodo después de un valor X, porque si tenemos el nodo al inicio y el nodo al final insertados. Entonces, queremos poner un nodo en el intermedio, es decir, un segundo nodo, en total serían 3 nodos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creamos la función que diga insertar después de X. Les pasamos el valor aquí, cuando que diga el valor X y el valor que diga el nuevo valor, que es aquí donde se va a almacenar el nuevo nodo de forma temporal, que así es definimos un apuntador de nombre Q, es decir, le vamos a llamar otra vez a nuestro nodo actual o el apuntador. Iniciamos primero la búsqueda desde el primer nodo, aquí lo dice, iniciar la búsqueda desde el primer nodo. Con un win estamos buscando el nodo con el valor X, es decir, el nodo con el valor que estamos seleccionando. Si mi primer nodo vale 1 y mi último nodo vale 3, entonces yo quiero insertar un nodo después del valor de mi primer nodo, que es 1, en, en la pantalla de interacción únicamente voy a poner 1. Entonces va a hacer recorrido desde el primer nodo. Una vez que busque ese valor que sea 1, va a crear un nuevo nodo, el siguiente nodo, para ingresar el nuevo dato que nosotros queramos, ya sea, como he dicho, 2, 5, 5, 7, o cualquier dato que nosotros queramos. Y es aquí donde realiza la búsqueda, en donde está diciendo que mientras Q sea diferente a nulo, es decir, que hayan datos existentes y no tenga valores, entonces Q va a acceder a datos. Mientras sea diferente a valor X, va a estar realizando la búsqueda o va a estar recorriendo
todos los nodos en búsqueda de estado. Por eso que dice Q es igual a Q siguiente. Es decir, que Q se va a estar moviendo del primer nodo al segundo nodo, al tercer nodo, al cuarto nodo, hasta buscar el nodo con el valor específico. Aquí lo estamos diciendo si Q es igual a nulo, es decir, que no está encontrando nuestro valor que nosotros queremos, imprimimos únicamente un mensaje que diga no se encontró el nodo con el valor que nosotros estamos buscando. Pues contrario, creamos un apuntador que diga nuevo nodo, el cual va a estar apuntando el nuevo espacio de memoria que le estamos asignando al nodo. Y dice crear nuevo nodo con el valor. Es decir, y ahora el nuevo nodo apunta al nodo siguiente de Q. Es decir, si mi dato no estaba, si mi dato estaba buscando no era en donde se encuentra Q, pues se va a desplazar al siguiente. Es decir, Q ahora va a apuntar al siguiente nodo. Como te dice, el nuevo nodo apunta al nodo siguiente de Q. Y aquí dice el nuevo nodo apunta de regreso a Q. Ahora, si busca el valor, perdóname, si el valor lo busca, entonces únicamente va a crear el enlace. Usando el ejemplo que yo tengo aquí, entonces Q, que vamos a definirlo temporalmente como que es este, entonces Q está insertado, un ejemplo, Q temporalmente es aquí. Entonces Q va a apuntar al siguiente nodo, es decir, que este es nuevo nodo, nuevo nodo. Entonces, apuntar al siguiente y nuevo nodo va a apuntar al anterior. Nuevo nodo va a apuntar al anterior, creando la conexión entre ambas. Y aquí solo hacemos una última validación, en donde estamos diciendo si Q, si Q no es el último nodo, es decir, diferente. Si Q no es el último nodo, es decir, que después del siguiente nodo no haya un, un nodo nulo, es decir, y en esta parte no sea nulo, entonces el siguiente nodo apunta de regreso al nuevo nodo. Es decir, sí que el último nodo, si Q es el último nodo, actualizar R para que apunte al nuevo nodo. Es decir, ahora R va a pasar a ser el nuevo nodo, es decir, nuevo nodo, ahora es el último. Entonces, siguiendo con el escritorio que tengo aquí, si R yo lo tenía en esta parte, ahora R va a ser este porque está insertado después de mi último valor. Es decir, si mi último nodo tenía un valor 3 y yo en el buscador puse 3 y quiero que el valor de mi nuevo nodo sea 5, entonces si mi último nodo valía 3 aquí, mi nuevo nodo valía 3, es decir, R, y ahora voy a insertar un nuevo nodo acá al lado que va a ser 5. Pero ahora este nodo ya no es el último. Ahora mi último nodo es este que tengo yo aquí. Y eso sería todo por esta sección. Es decir, ahora solo imprimimos un mensaje a la pantalla que diga nodo con valor, el nuevo valor que estamos pasando, es decir, nodo con valor 5, por decir, insertado después del nodo con valor X. Es decir, si mi nuevo nodo vale 5, este nuevo 5 va a ir después del valor que estaba antes. Es decir, podría ser 3 o podría ser cualquier valor que hubiera insertado antes. Ahora pasamos con lo que es eliminar un nodo al inicio. Ahora creamos un método que se llame eliminar nodo al inicio, en el cual con un if decimos si la lista está vacía, es decir, que P sea igual a nulo, solo imprimimos un mensaje en el cual indica que la lista está vacía, es decir, que no hay ningún valor en ella, no salimos. Ahora, estamos diciendo Q está apuntando al primer nodo a eliminar, es decir, va a apuntar a P. P, si bien recordamos, es nuestro primer nodo. Ahora, avanzamos P al siguiente nodo, es decir,
que, regalen un segundo, es decir, ahora P, es decir, ahora P que estaba aquí. Como yo ya lo eliminé, pero de cierta forma aún existen las conexiones, perdónenme si las flechas están mal colocadas, si aún existen las conexiones, entonces mi primer nodo ahora será este. Es decir, este ya no existe, pero asigna que el primer nodo ahora sea lo que yo. Y esta conexión de regreso ya no existe. Tampoco esta conexión de ida. Como ya es el primer nodo, ahora aquí se vuelve nulo, es decir, anterior se vuelve nulo. Y si existía un nodo después de este, pues crea la nueva. Sigue manteniendo las conexiones intactas en todo caso que no sea nulo. De hecho, es como que dice ajustar el anterior del nuevo primer nodo, es decir, que estamos pasando los parámetros. Ahora, creamos, decimos, si la lista queda vacía, también actualizamos R. Es decir, si al borrar el primer nodo no, por así decirlo, no existía un último nodo, entonces R pasa a ser nulo. Es decir, que después de este valor, aquí ya no haya ningún nodo. Entonces aquí nuevamente como el inicio, P y R vuelven a ser lo mismo. Si el primer nodo es el último y el último nodo es el primero. Regresando aquí, únicamente solo quedaría borrar Q, es decir, el temporal borrar. Sería delete Q, es decir, borramos el nodo Q. Aquí decimos nodo eliminado al inicio. Y ahora para eliminar el nodo al final, creamos una clase, bueno, no una clase, un método con el nombre eliminar final. Creamos nuevamente otra validación con un if en donde decimos si R es igual a nulo, recordemos que R es nuestro último nodo. Es decir, si es igual a nulo, es decir, que no tenga ningún valor, la lista está vacía y nos salimos. En dado caso de que se cuente con datos en donde decimos Q apunta al último nodo eliminado, es decir, Q, es decir, si teníamos dos nodos nuevamente, teníamos dos en el cual este sea P y este sea Q, perdón, no Q, sea R. Ahora, ahora Q va a estar apuntando al este nodo porque actualmente es el último. Es decir, Q se posiciona en el último valor del nodo, es decir, como R. Ahora retrocedemos R al nodo anterior, es decir, que al eliminar este nodo, al igual que como pasó con el inicio, el último nodo, es decir, R, ahora prefiero que este nodo está acá. Es decir, pasa su apuntador al nodo que estaba antes de él, creando las conexiones y, por así decirlo, eliminarlos a la vez en dado caso de que no exista un nodo siguiente. Y ahora, ajustar el siguiente del nuevo último nodo. Si la lista queda vacía, también actualizamos P. Y como he dicho, como es el último nodo, entonces de este lado, ya estas conexiones ya no existen, porque ya no hay ningún otro nodo, porque estamos en el último nodo. Entonces, aquí en esta parte pasa a ser nulo, es decir, que no tenemos valores. Y ahora, si la lista queda vacía, también actualizamos P. Es decir, P ahora apunta al último nodo, es decir, P, Q y R vuelven a ser los mismos datos nulos, es decir, se les asignan valores nulos. Y ya solo queda borrar el apuntador temporal, que en este caso es Q, y decimos borramos, y solo incluimos un mensaje en esta que dice que diga nodo eliminado al final. Después, eliminar nodo intermedio después de un valor X. Aquí tenemos la función eliminar nodo intermedio y es únicamente decimos
Q es igual a P, es decir, Q está apuntando de manera temporal al primer nodo, que va a realizar la búsqueda del primer nodo hasta el último nodo. Entonces, iniciar la búsqueda de este primer nodo con un will, realizamos esa búsqueda, es decir, que mientras no haga, es decir, que el valor que estoy buscando no sea 1 ni sea 5 ni sea 6, es decir, si no es uno de los valores, el ciclo se va a estar repitiendo. Entonces, will, Q diferente de nulo, Q que va a dar pues, sea diferente a valor. Es decir, que se está realizando la búsqueda, el nodo con el valor X. De hecho, lo dice Q y punta al siguiente nodo hasta encontrar nuestro valor que necesitamos. Y ahora creamos otra variación, el cual si no encuentra el nodo que estamos buscando o el valor que estamos buscando, o en este caso está hasta el final, aquí le estamos diciendo no se encontró el nodo después del valor. No se encontró el nodo después del valor, es decir, que mi último nodo era el 5, pero yo no estaba buscando 5, yo estaba buscando 7. Entonces, como ese nodo con ese valor no existe, entonces está indicando que no existe ese valor. Cuando te dice que es nulo, entonces en la cajita, después de llegar al último nodo, esa conexión ya no existe. Es decir, que aquí en esta parte donde estaba R, ya no hay más nodos a los cuales pueda irse, entonces es nulo. Es decir, que el valor que yo estaba buscando no existe, como he comentado, y de nueva forma, salimos. Pero en este caso, si se busca el valor deseado, entonces únicamente tenemos un nodo o un apuntador de nombre eliminar, el cual va a ser Q siguiente, es decir, Q se va a estar desplazando a los siguientes nodos, es decir, eliminar apunta al nodo después de Q. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar yo aquí? Si yo tenía, eh, si yo tenía aquí un nodo con un, con un valor de que será 5. El 5 era el valor que yo estaba buscando. Entonces, cuando busco ese valor, el sistema me va a preguntar cuál es el dato que deseo insertar. Entonces, perdón, perdón. No es el dato que yo deseo insertar, es el dato que yo deseo. Bueno, y ahora que continuamos con el video, la explicación nos dice que el código, perdón, dice que va a eliminar el nodo que sigue. Es decir, si tengo un nodo con valor 5, me va a eliminar el nodo que esté después de ese valor con valor 5. Es decir, yo en el buscador puse eliminar el nodo posterior con valor 5. Es decir, si después estaba el valor 6 es el que me va a eliminar de la lista. Es decir, no el nodo 5 como se pone ahí en el dibujo, me está eliminando el que sigue, el posterior a ese. Y después lo que sigue es, creamos el nodo apuntador, es decir, un apuntador que va a apuntar al nodo eliminar. Como aquí dice el comentario, eliminar apunta al nodo después de Q. Es decir, que si Q se encuentra sobre el nodo con valor 5, el nodo que le sigue es el nodo que se va a eliminar. Es decir, si Q está en 5, el nodo siguiente es 6, entonces el nodo siguiente con valor 6 es el que se va a eliminar. Y entonces si saltamos el nodo a eliminar, es decir, que se salta del nodo Q al nodo siguiente, que es el que se va a eliminar. Y dice, si no es el último, entonces ajustamos al anterior del siguiente nodo. Es decir, para que se creen las conexiones. Y por último, aquí el else nos dice, si eliminamos el último nodo, actualizamos R. Es decir, si el último nodo es el que estamos actualizando, perdón, que estamos actualizando, si el último nodo R, es decir, va a pasar a ser el anterior nodo, porque el último nodo es el que se está eliminando, ese nodo ya no existe, entonces el nodo R ahora es el anterior nodo. Y aquí únicamente delete, eliminar, que estamos eliminando el apuntador temporal, es el que estaba almacenando el nodo que se estaba eliminando. Y aquí le ponemos nodo intermedio eliminado
después del valor y el valor que se eliminó después de ese. Entonces, y ahora únicamente nos falta hacer el recorrido de la lista de izquierda a derecha. Entonces creamos la función recorrer de izquierda a derecha. Q es igual a P. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a iniciar el recorrido desde el primer nodo, es decir, Q está apuntando al primer nodo. Y aquí vamos a decir lista de izquierda a derecha con un code y con un will vamos a decirle que mientras Q sea diferente a nulo, es decir, que no haya nada posterior a ese nodo, pues entonces el ciclo se va a seguir repitiendo hasta que Q sea igual a nulo. Es decir, que el ciclo se va a estar recorriendo hasta llegar al último nodo. Y como dice, se va a estar imprimiendo los datos en donde se encuentre Q. Es decir, si Q se encuentra en un nodo con valor 7, el dato donde se encuentra Q es el que se va a imprimir. Y aquí nos dice avanzar al siguiente nodo. Es decir, después de imprimir y leer, ese dato se pasa al siguiente nodo y ve qué es lo que contiene ese nodo y lo imprime. Y una vez que llegue hasta el final de ese nodo, es decir, que la conexión sea nula, entonces ahí se para el ciclo y se detiene y se imprime toda la información. Y ya lo único que nos resta es recorrer la lista de derecha a izquierda. El recorrido de la lista de derecha a izquierda únicamente creamos una función que diga recorrer de derecha a izquierda. Q es igual a R, es decir, que Q va a estar apuntando al último nodo y recordemos que nuestro último nodo es R. Imprimimos un mensaje en la lista de derecha a izquierda, es decir, que está empezando desde el último nodo hasta el primero y con un will, como he explicado en recorrer la lista de izquierda a derecha, únicamente mientras Q sea diferente de nulo, va a seguir haciendo el recorrido. Entonces aquí Q va a estar imprimiendo los datos de los nodos en los que se encuentren. Y ya lo único que tenemos que hacer es que Q esté haciendo el retroceso a los nodos anteriores a donde se encuentre Q. Es decir, si antes de Q, que Q vale 5 y antes de ese nodo hay un nodo con valor 3, pues se va a desplazar a ese nodo con valor 3. Y si antes de ese 3 hay un nodo con valor 2, pues va a desplazarse ese nodo con valor 2 hasta que llegue el primer nodo que sea nulo, es decir, que no haya nodos anteriores a ese. Y bueno, esa sería toda la explicación de este código. Ahora pasaremos a la parte del código de MindCpp, el código de MindCpp no es nada más que la llamada a las funciones que tenemos aquí en listas H. Una vez que se haga esa llamada a estas funciones, únicamente se ejecuta el pedazo específico de código que nosotros queremos. Primero, tenemos que incluir el archivo, es decir, tenemos que llamar a la clase lista.h. Entonces aquí lo pongo. Include lista.h dice que estamos incluyendo la clase de lista doble. Entonces aquí únicamente nos posicionamos en el submenú, creamos la función submenú de listas ligadas. Le pasamos el parámetro que estamos recibiendo que es de lista doble y lista. Entonces, una variable type que diga opción del submenú, es decir, que va a estar almacenando la opción que nosotros estemos ingresando. Con un do y un code imprimimos primero un mensaje que diga submenú de listas doblemente ligadas. Y con otros codes del primero al 4 le pasamos las opciones que diga insertar nodos, eliminar nodos, recorrer la lista, imprimir datos, volver al menú principal y le pedimos al usuario que seleccione una opción. Y con SYN estamos recibiendo y accediendo a la opción que el usuario ingrese. Creamos un switch en donde estamos pasando opción submenú, es decir, este SYN, el cual está recibiendo la opción que el usuario ha dado. Con un case 1 accedemos a la subopción insertar, creamos otro submenú que diga con un do, le pedimos al usuario seleccione una opción, le decimos code 1 insertar al inicio, 2 insertar al final, 3 insertar después en valor X y 4 volver al submenú de listas. Y con sin almacenamos la opción que esté insertando el usuario. Y aquí con un if le decimos que si subopción insertar es igual a 4, entonces nos salimos del switch con un break. Y ahora aquí con las variables, con la variable tipo entero valor, que es lo que va a estar recibiendo y mandando a este pedazo de código que es insertar al inicio, es decir, que en dado caso que yo inicie o yo seleccione esa opción, únicamente va a ejecutar este pedazo específico de código
no va a ejecutar nada más. Lo ejecuta, recibe los datos y me da el resultado que yo quiero. O lo almacena. Dice, ingresa el valor del nodo, ingresa el nodo y según la opción que yo seleccione, por ejemplo, aquí dice if submenú crea la instancia y ejecuta el código que está en insertar al inicio, es decir, la función insertar al inicio, al igual que con este que dice insertar al final y insertar y la opción 3 que es insertar después de un nodo X, pero aquí hay que hacer una pequeña validación porque este del nodo X no es como los demás. Aquí sí tenemos que hacer una pequeña, tenemos que llamar o procesar una pequeña parte del código. En esta parte decimos, ingresa el valor después del cual desea insertar. Después decimos sin valor X, le decimos lista insertada después del valor X y le pasamos parámetros valor X y valor, que es cuando se ejecuta esta parte del código que dice insertar un código con valor X. Pasa los parámetros, los transforma y almacena el resultado. Y en dado caso de que la opción no sea válida, es decir, que el usuario ponga una opción 5 y el menú cuenta con 5 opciones, pues le va a decir que la opción es válida. Y aquí recuerda que con un char creamos una variable que diga continuar, pues ahí va a estar almacenando y me va a preguntar si yo deseo continuar con otra opción, es decir, si yo deseo continuar en la opción insertar. Si mi respuesta es sí, me vuelve a desplazar el submenú de opciones para insertar. Si mi respuesta es no, me regresa el menú principal, al igual que con los demás. Y aquí, como he dicho, con un case 2 pasamos lo que es su opción eliminar con un char de continuar, como ya he dicho, con un do decimos seleccione con los demás codes o sea, como les gusta llamarlo. Decimos uno, eliminar al inicio, eliminar al final, eliminar después de un valor X y volver a su menú de listas. Entonces ya con eso, todo lo que se decida al usuario, su opción eliminar, con una variación digo, su opción eliminar es igual a 4, entonces se sale de este menú y me regresa al menú anterior. Y si su opción eliminar es igual a 1, pues el valor que yo lo pase me va a decir que me va a eliminar el nodo que esté al inicio de la lista. Si mi opción es 2, entonces me va a ejecutar el código de eliminar al final. Me va a pedir que yo ingrese el nodo al final de la lista. Bueno, no me va a pedir, únicamente se ejecuta la función de eliminar al final. El código por sí solo ejecuta el código, hace el recorrido, o bueno, no hace el recorrido, apunta directamente al nodo que es el final de la lista y lo elimina. Al igual que con la subopción de eliminar, al igual que con insertar nodos, únicamente tengo que pedirle que ingrese el valor X, es decir, el nodo después de eliminar, y ya ejecuta el pedazo de código correspondiente. Nuevamente me dice si deseo continuar con otra opción de eliminar. Si le digo que sí, me va a desplazar nuevamente el submenú de eliminar. Si mi respuesta es no, me regresa al menú principal. Y con el case 3 únicamente es para hacer los recorridos, en donde ya debí de haber insertado primero los nodos. En dado caso que yo no haya insertado los nodos, directamente va a decir la lista está vacía. Entonces, con un cell le decimos al usuario que es la primera opción, ya sea recorrer de izquierda a derecha, recorrer de derecha a izquierda y volver al submenú de listas. Aquí en el SIN almacena la opción que el usuario está ingresando. Y nuevamente, si la opción es igual a 3, pues nos saca de este menú. Entonces, aquí únicamente, si su opción de recorrer es igual a 1, creo la instancia y me ejecuta automáticamente lo de recorrer de izquierda a derecha. Si la opción que escogí es 2, crea la instancia y me ejecuta el código de recorrer de izquierda a derecha. Caso contrario, es decir, que yo seleccione una opción que no sea válida, pues me dice la opción es válida y me pide, y después de eso según la opción que yo escoja, al terminar la ejecución del código, me pregunta si desea continuar o no. En dado caso que no, pues me regresa al menú principal y en dado caso que sí, pues me sigue desplazando el mismo submenú. De hecho, aquí lo dice, en dado caso que yo seleccione la opción 4, me dice volviendo al menú principal si me regresa al primer menú, después con el break o con la opción por default dice la opción no válida en el submenú de listas doblemente ligadas, si en dado caso que yo pase un valor que no esté definido. Y aquí únicamente en esta parte aquí donde dice menú de opciones,
únicamente, perdón, aquí en el Kinetemine, únicamente tengo que crear la instancia, o que dice instanciar la lista de lo que se va a estar realizando. De igual forma, aquí tengo que llamar al submenú de listas ligadas y paso la lista, es decir, todas las opciones las va a estar llamando esta parte, por así decirlo. Bueno, y esto es, y ahorita voy a pasar con lo que es la ejecución del código. Entonces vamos a realizar la ejecución del código. Entonces aquí me está pidiendo que yo seleccione una opción. En este caso, como he dicho, vamos a ir a la opción 3, que es de listas ligadas. Ponemos opción 3 y aquí se me desplaza el submenú de listas doblemente ligadas y me pide que seleccione una opción. En este caso vamos a insertar primero los nodos y en este caso me pide que seleccione otra opción. Me dice ingresa 1 para insertar, ingresa 2 para insertar al final, ingresa 3 para insertar después de un valor X. Entonces le pongo 1 para insertar el valor de mi primer nodo, en este caso sería 1. Y me dice que si deseo continuar con otra opción de insertar, le pongo que sí, para poder insertar el nodo al final. Ponemos opción 2 y en este caso yo solo quiero que cuente con 3 nodos. Entonces le pongo ingresar el valor del nodo y entonces me pregunta si deseo continuar, le pongo sí. Y ahora le pongo, desea continuar con, le pongo la opción 3 que dice insertar después del valor X, le pongo 3 y me dice ingresar el valor del nodo, en este caso voy a ponerle que sea ingresar el valor del nodo 3, ingresa el valor después del cual deseo imprimir, que sea el nodo 1, es decir, mi primer nodo, es decir, nodo con valor 3 insertado después de 1. Bueno, en este caso no era 3, era 2. Discúlpeme, en este caso, pues, con esto, entonces únicamente tenemos dos nodos, el último y el primero. Entonces, porque en este caso, pues, mi nodo X a insertar, pues, se ha puesto en el último nodo. Entonces, pues, el último, mi nodo X es igual al último nodo, como lo he explicado en anteriores, como lo he explicado en la explicación del código. Entonces, aquí me pregunta si deseo continuar con otra opción insertar, le pongo que no. Me regresa al submenú de listas doblemente ligadas. Me dice que si deseo eliminar. Primero vamos a hacer recorrido. Antes de eliminar, vamos a ponerle la opción 3. Y me dice recorrer de derecha a izquierda, recorrer de izquierda a derecha. Entonces vamos a pedirle que me haga recorrido de izquierda a derecha. Y me dice que el recorrido es 1, 3, 3. Perdóneme. Mi explicación salió algo mal. Entonces, esto lo que hace, perdóneme, voy a retroalimentarme de igual forma y veo que he cometido un error. Entonces, aquí lo que hace, no me sustituye el último nodo, me lo imprime en el intermedio. Entonces, aquí en este nodo 1 me crea el nodo siguiente y el nuevo nodo. Entonces, va después del siguiente y antes del último nodo, es decir, va aquí en medio. Entonces no me sustituye mi último nodo, solo me inserta en el intermedio y me crea las conexiones de los nodos. Perdónenme por esa pequeña equivocación, en serio, se los pido de antemano. Entonces le pongo que no, perdónenme, le pongo que sí y ahora hago el recorrido de derecha a izquierda. Le pongo 2 y en este caso es 3, 3, 1 porque está iniciando del último nodo hasta el primero. Y como ya después del primer nodo ya no hay nodos que estén antes, es decir, como es nulo, pues hasta ahí termina el ciclo. Únicamente le pongo que no y me pide que haga otra opción. Entonces vamos a darle a eliminar nodos. Seleccionamos una de estas opciones, le decimos eliminar. Vamos a primero eliminar el nodo X. Ingresar el valor del nodo X, le ponemos que sea 3. Nodo intermedio eliminado después del valor 3. Obviamente, pues me va a quedar, si vuelvo a hacer recorrido, únicamente me debe quedar un 3. Entonces vamos a ponerle n que no, vamos a hacer nuevamente un recorrido y vamos a pedirle que haga recorrido cualquiera. Entonces, efectivamente, únicamente me queda el primero y el último nodo. El nodo que estaba en intermedio ya no existe. Entonces, vamos a submenú, regresamos a eliminar nodos. Y ahora, si yo elimino el primer nodo,
Entonces, nodo eliminado al inicio, sí. Entonces, ahora mi último nodo pasa a ser el primero, pero el primer nodo a su vez pasa a ser el último. Es decir, que primero y el último nodo son el mismo nodo. Y como ya no hay punteros, pues ambos lados se vuelven nulos. Entonces, y ahora, si le doy aquí en eliminar al final, le pongo 2. Dice nodo, ya me imprime la opción. Dice que yo cometí con un error, perdóneme. Yo le puse, me estaba preguntando si deseaba continuar con alguna otra opción. Veo que la validación no es la correcta. Bueno, aunque sí, porque uno puede significar sí y dos puede significar no. Entonces, le pongo a eliminar nodos, le pongo eliminar después de un valor X, perdón, le pongo la opción 2. Me dice nodo eliminado al final. Entonces, en este caso, si yo le pongo que sí deseo continuar y le doy que quiero eliminar el nodo al inicio, me debe decir la lista está vacía. La lista está vacía. Efectivamente, como he dicho anteriormente, este código es 100% funcional y, y ejecuta al 100% lo que debería de ser. Es decir, todas sus opciones funcionan sin ningún error. Bueno, nuevamente, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y